me encargó que lo presentara porque nos conocemos desde hace mucho. Este hombre que aquí tengo nació en León en el año 1981, pero realmente nació en Losada. Es un pueblo del Bierzo Alto y aunque nació circunstancialmente aquí, él lleva a gala ser hijo adoptivo nombrado oficial y solemnemente por la Junta Vecinal, hijo predilecto de Losada. Allí pasa algunos días, aunque bueno, es culillo de mal asiento. Fundó y dirige la revista que se llama así, Losada, que creo que es anual, y se busca sus colaboraciones para rescatar la vida del pueblo. Es un conocido personaje de la Semana Santa leonesa, ha sido su pregonero, no solo de León, sino de otros sitios, pero también de aquí. No creo que haya cofradía que no lo conozca. De formación es licenciado en Historia y en sus tiempos libres se dedica también a la astronomía. Y ha hecho de la astronomía más que una afición, porque profesionalmente se dedica al mundo de la juventud, trabaja en el ayuntamiento y ha hecho de su trabajo casi un apéndice, será al revés más bien, de la astronomía en la formación. Ha incluido la astronomía en todo tipo de cursos, sobre todo dirigidos y destinados al tiempo libre, monitores, coordinadores, siempre incluye porque está convencido de su utilidad de la astronomía. Pertenece desde el año 96, perdón, 96, en el 86 estaba recién fundada la asociación, desde el año 96 pertenece a la Asociación Leonesa de Astronomía. Creo que desde entonces está esperando este evento del que va a hablar, él nos lo explicará mejor. Pertenece también a la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, para la promoción y la enseñanza de la astronomía, y es un hombre público, porque colabora en los medios de comunicación de todo tipo, en la televisión, con Semana Santa, en La Nueva Crónica, con una columna semanal, en distintos medios y no le impone nada estas situaciones de divulgación. Así que espero, si no me he dejado nada de su amplio currículum, que nos dé un poquito de luz sobre un evento que va a transformar el día en noche. Parece casi una contradicción. ¿Serás capaz de dar luz donde hay sombra, donde tenía que haber luz, o es un trabalenguas? Sí. Vamos a hablar de ciencia, así que les dejo con su Asus y que nos hagas disfrutar, que estoy seguro que así será. Bueno, pues buenas tardes a todos. Cachondo el presidente que dice esto de poner luz cuando lo que vamos buscando es precisamente lo contrario, la oscuridad, ¿no? Pero vamos a ver si hacemos algo de luz. Gracias, lo primero, a Pepe por sus palabras, ¿no? Uno se siente aquí abrumado, eso de que uno está acostumbrado, bueno, hay que ponerse aquí también, ¿eh? Pero sobre todo abrumado de ver pues muchas caras conocidas, ¿no? De ser presentado por Pepe Gavilanes, que es un referente en la astronomía en León, y ser precisamente casi el alumno presentado por el maestro es algo que impone mucho. Y ver entre el público pues a gente que sabe de astronomía mucho más que yo, más todavía, ¿no? Por aquí tengo varios compañeros de la asociación, a Carlos, Antonio, Silvia, Paul, por ahí que está escondido también le veo, Rafa, Matías, que está atrás, hay varios. Pero sobre todo está con nosotros también José Luis Montero, que fue presidente de esta asociación hace un montón de años, que ha vivido 3 eclipses totales de sol, él personalmente, con lo cual, entre todos, él por supuesto, todos los compañeros que saben más que yo, Antonio Morán, también le veo por aquí, y demás, pues vamos a intentar hacer de esto, si os parece, algo colaborativo, ¿no? Que todos podamos intervenir y que será mucho más enriquecedor que escucharme a mí todo el rato de seguido, ¿no? Entonces, si os parece y a alguien le apetece, pues podemos intercambiar impresiones, dudas, comentarios, y si no, al final, sobre todo los compañeros de la asociación que saben más que yo de astronomía.
Lo cual está muy bien, porque así cuando tenga alguien alguna duda y no la sepa responder, le diré, no te preocupes, que seguro que alguno de los de por aquí te contesta mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, dicho esto, venimos a hablar del eclipse, y el día será noche, casi apocalíptico el título, como decía, ¿no? Pero veremos que no lo es tanto, aunque sí será, eso sí, muy especial. Así que gracias una vez más a todos por acompañarnos en esta tarde-noche. Por supuesto, a Argumenta, a Roberto, que también fue quien me encargó este cometido, y espero que sea de vuestro agrado. Y por supuesto también saludo a todos aquellos que lo vayan a ver en diferido, porque para eso lo están grabando, con lo cual es una responsabilidad añadida, ¿no? Espero no decir muchas barbaridades, y si las digo, seguro que seremos capaces de corregirlas, porque de eso se trata en la ciencia, ¿no? De que si uno se equivoca, otro venga detrás y lo corrija. Dicho esto, hablaremos del eclipse. Cuando a mí me dicen que hablemos del eclipse, claro, esto es bastante complicado, porque podríamos hablar durante días de diferentes cuestiones relacionadas con el eclipse. Pero es que además al paisano le dan un micrófono y no solo quiere hablar del eclipse, quiere hablar de más cosas. Entonces vamos a ver cómo conjugamos un poco todo esto, esperando desde luego que no se aburran, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar por donde se empieza, por el principio. Y yo me planteé, vamos a hablar del eclipse y vamos a hacer una visión general. Huelga decir que esto no es ninguna disertación académica, no presento ninguna novedad, no se trata de ningún estudio científico sesudo, nada parecido. Se trata simplemente de un acercamiento a un fenómeno histórico que vamos a vivir el año que viene, que va a ser único en esta ciudad para todos los que estamos aquí, y se trata de engancharnos un poco a esto y, por extensión, a todo lo que lo rodea, ¿no? Que en definitiva es la astronomía, que es una ciencia maravillosa y que todos los que están aquí y son compañeros bien lo pueden corroborar. Decía que partimos por el principio. Entonces, si os parece, vamos a hacer un pequeño resumen de los principales... No, en serio. No vamos a entrar en números, no vamos a entrar en fórmulas, no vamos a entrar en nada de esto. Entre otras cosas, porque si hubiera que entrar en ello, no sería yo el más indicado para estar aquí. Entonces, antes de meterme en jardines que no me llaman, vamos a empezar por el principio, ahora sí, en serio. Y ese principio lo vamos a situar en ese chaval tan mono, cuando tenía 7 años aproximadamente, y en ese pueblo que tenemos de fondo, que se llama Losada, en el municipio de Bembibre, y concretamente en ese descampado que veis ahí. La verdad es que la foto es de hace unos días, entonces está sin segar. Os prometo que en verano está segado y es más cómodo, ¿eh? Y yo siempre he dicho, he escrito y he repetido hasta la saciedad que yo me enamoro de la astronomía siendo niño, tal que así, tumbado panza arriba en esta era, mirando al cielo y diciendo, joder, qué bonito es todo esto, ¿no? Y coincide después que uno se vuelve loco. Esto es lo que se ve desde mi pueblo. No, es broma, ya podía, ¿no? Pero vamos a quedarnos con las estrellas más gordas. Esto sí es lo que se ve en el pueblo, ¿no? Y luego resulta que llega uno, entra en el instituto, en el Padre Isla de León, seguro que más de uno ha pasado por sus aulas, y había una asignatura que se llamaba Taller de Astronomía. Y digo, coño, esto que me gusta a mí de estar en Losada, vamos a ver un poco más, ¿no? Justo ese año se había jubilado José María Pérez Gómez, que lo conocí después en la asociación, que fue el fundador y el alma un poco el padre de la astronomía de aficionados en León, de alguna manera, ¿no? Se había jubilado, pero su legado quedó ahí. Entre otras cosas, con ese observatorio que sigue ahí, os prometo que sigue ahí, porque la foto es del domingo o del lunes, o sea que está ahí todavía. Un observatorio que, por cierto, dirige Pepe Gavilanes, que es el presidente de la asociación, quien me ha presentado también, con lo cual todo está un poco enlazado, que es ese instituto donde van a hacer la Asociación de Astronomía en el año 1985 y que es donde yo voy a cursar, como digo, taller de astronomía de la mano de un profesor de matemáticas que se llama José Manuel García. Conservo los apuntes y digo, mira qué bien. Y entonces he decidido poner un gráfico de lo que era un eclipse cuando lo estudiábamos allá en el año 95, curso 95-96. Y entonces, al aprender más cosas de astronomía, te das cuenta de que esas cosas que veías en el pueblo mirando hacia arriba, que si las unes
te enseñan a darle un sentido, ¿no? A que sea algo. Y además te dicen que la tradición veía cosas, ¿no? En este caso, pues una osa, ¿no? Una osa grande, en este caso. Todos conocemos la osa mayor, ¿verdad? Todos conocemos el carro. Y dices, pues esto sí que es cada vez más bonito. Y te vas enganchando y te vas enganchando y esto empieza a ser casi como un veneno. Y no digo ya, cuando llegamos a la Asociación Leonesa de Astronomía, nos hacemos miembros y encontramos una gran familia unida en aquel momento, y hoy también, por una pasión común que es el firmamento y cuanto le rodea, ¿no? Y vemos que esas estrellas hacen cosas, se ven todavía cosas más diferentes, ¿no? Y vemos cosas como esa que se ve ahí arriba con tantas estrellinas, ¿verdad? Esa, la Vía Láctea. La foto es de Rafa, por cierto, que está por ahí atrás. O vemos que la Luna también se puede ver de esta manera. Esta foto es de Paul también, que está aquí atrás también. Quiero decir que no son fotos de grandes observatorios, no, son fotos de gente como nosotros, que están aquí y hacen auténticas virguerías. Y empiezas a aprender más cosas. Y además de mano de los compañeros de la asociación, resulta que también empieza uno a conocer otras asociaciones y empieza a participar en congresos de astronomía de aficionados. El próximo, por cierto, en un par de años será en Sabadell. Y se da cuenta también de que existe una cosa que se llama, mucho más reciente ya en el tiempo, Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que nos une, no sé, un centenar o una cosa así de asociaciones de todos los sitios que, pues estamos unidos también un poco en todo esto, ¿no? Una federación, por cierto, que se empieza de alguna manera a hablar de ella o a negociar o llamadlo como queráis aquí en León en las jornadas estatales, hoy congreso, allá por el año 2000, ¿no? Y en esta Asociación Leonesa de Astronomía resulta que estamos de aniversario. Tengo que hablar de la asociación. Cumplimos 40 años, nacimos en el año 85 y estamos en 2025. Y hemos hecho muchas cosas, ¿no? Fijaos, he puesto fotos al azar, algunas fotos, para que conozcamos actividades, ¿no? Quizá lo más simbólico, arriba a la izquierda, no sé si el láser aquí se verá algo, supongo que no. Arriba a la izquierda tenemos el cartel de las Jornadas Estatales de Astronomía. Año 2000, se inaugura el observatorio. También, fijaos, nacimos en el 85, aniversario redondo, ¿no? Y se cumple, insisto también, la construcción de nuestro observatorio, que está justo en la parte de abajo en una de las actividades que también hemos hecho. León entra a formar parte de alguna manera en el mapa grande de la astronomía, ¿no? Ya viene aquí un montón de gente de otras asociaciones de toda España y además las jornadas resultan todo un éxito. Es un punto de inflexión muy importante y la construcción del observatorio nos va a llevar también a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Pero es que hacemos más cosas. Fijaos, por aquí abajo, aunque este se parezca a mí, no soy yo. Este es Abu Hassan Ali, que es un astrónomo marroquí del siglo XIII que vino aquí a enseñarle a los muchachos del coto cosas de estrellas. Y además está acompañado de este señor de aquí que tiene en la cabeza un morrión, que no casco, morrión, pero resulta que se parece a Pepe Gavilanes. Pero no es Pepe Gavilanes. Es Sancho Ruiz de Gama, piloto timonel de la Carabela, la niña, ¿no es así? Fijaos cómo se parecen. Pues oye, la cosa funciona y vamos aprendiendo a divulgar, ¿no? Pero es que también volvemos a nuestras raíces y hacemos actividades en el Padre Isla, con el vínculo emocional que eso conlleva en el observatorio. No recuerdo qué era, pero algo hicimos ahí en todas cosas, ¿no? O salimos a los pueblos, esto es en alguno de la provincia del año pasado. O participamos en acciones formativas. Arriba a la izquierda estamos en un curso de verano en Villafranca del Bierzo, organizado por Universidad de León y Universidad de Vigo. Pero es que a mano derecha, sí, es pegamento, son tijeras, son papeles, son cartulinas, y son alumnos de un curso construyendo su propio planisferio, su buscador de estrellas, en base a una maqueta, vamos a decirlo así, de Jesús San José, Sanjo, otro de los grandes referentes de la astronomía en esta tierra, ¿no? El mismo Sanjo que tenemos más abajo con una flauta en la mano. No está aquí para decirme si es flauta, chifla o cómo demonios se llama el cacharro, pero con eso. Y Pilar, su mujer, con una pandereta. Y esto están haciendo astronomía, porque están hablando de coplas, de la astronomía en las coplas tradicionales. Ellos son músicos del grupo La Braña y resulta que también encuentran una conexión con la música. Una visión un poco distinta también, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. O aquí vemos también cómo divulgamos como podemos. Ahí nos llamó la tele Estoy con Rafa, que también está por ahí, hablando pues de lo que sabemos un poquito, ¿no?, que es de astronomía. Y lo más importante,
no solo de estrellas vamos a venir a hablar, ¿no? Entonces, como podéis ver abajo, pues oye, al final también hay que celebrar las cosas, ¿no? Y este año que cumplimos 40 años, pues mayor celebración si cabe todavía. Así que os invito a todos por lo menos a venir a conocernos y a saber qué es lo que hacemos. Bien. Y luego nuestro gran, no sé, vamos a llamarlo elemento aglutinador, que es nuestra revista, que me honro en dirigir. Leo. Solamente he querido poner un número antiguo y es el primero, octubre de 1990. Octubre de 1990. Todas las demás portadas seleccionadas al azar son actuales, relativamente actuales, esta última época. Pero son llamativas. ¿Por qué? Pues porque, como digo, podemos ver justo debajo a Sanjo impartiendo uno de esos cursos de astronomía que hablábamos antes, ¿no? Pero es que en la del medio de arriba vemos a los bomberos, al cuerpo de bomberos, cuando estuvieron en el coto, mirando a través de unos prismáticos en este caso, pero también utilizarían los telescopios. Porque la astronomía, en cualquier momento, es de agradecer. Pero es que podemos poner astronomía en cualquier sitio. Lo que está debajo es una boda. Y no se han puesto para la foto, no. Es en plena celebración de boda, nos pidieron ir con un telescopio. Con tanta suerte que teníamos la luna para poder verla, que no lo teníamos demasiado claro. Y que acabó convirtiéndose casi en un fotocol del telescopio. Pero ahí estaba la astronomía presente. Seguro que Paul puede contar muy buenas anécdotas. Pero es que el señor alcalde de la ciudad, que es hombre de ciencia, geólogo de formación, también quiso conocernos y también estuvo en el observatorio. Y ahí arriba lo vemos mirando también por un telescopio. Y la última de las seleccionadas es una pintura de un artista que se llama Pilar Fornes, hoy que estamos en una casa de arte, ¿no? Y rodeado de esta exposición que tenemos aquí. Pilar Fornes es una artista reconocida en León, que es también socia de la Asociación de Astronomía. Y en la época de la pandemia, cuando no podíamos salir de casa, la revista Leo era un nexo también para contar qué se podía hacer desde casa, ¿no? Y pedimos, como veis las portadas suelen ser actividades que hacemos, no había actividades, y le pedimos a Pilar que hiciera una portada alusiva, ¿no? a la astronomía. Y luego si queréis, si lo podéis ver, pero hay gente conocida, entre ellos José María Pérez Gómez, el fundador de la asociación, ya fallecido, también aquí representado, ¿no? Lo mejor de todo es que todas estas revistas están a vuestra disposición en formato digital en PDF en nuestra página web, ¿vale? En la página astroleon.org. Así que también os invito a conocerlas y a saborearlas, porque ahí se va escribiendo también la historia de la Asociación de Astronomía, la historia de la astronomía en León. Porque de astronomía venimos a hablar, ¿no? De platillos volantes, de cartas astrales. No, de esto no. De esto ya hablaré en otros sitios. Nosotros vamos a hablar de la astronomía. Y vamos a hablar de la astronomía, que es esa ciencia que, digamos, dicho muy en general, ¿no? Se ocupa del universo y de todo lo que hay en el universo, ¿no? De qué es lo que sucede ahí, de posiciones, de distancias, de movimientos, de estructura, de la producción de los propios astros. No será imprescindible resolver cálculos matemáticos complejos, como estos que poníamos al principio, ¿no? No es que no lo sea, es que ya hay otros que lo hacen por nosotros. Entonces nosotros vamos a aprovecharnos de eso y vamos simplemente, desde el común de los mortales, a intentar disfrutar al máximo de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta diversos momentos de la historia que han supuesto una revolución en la astronomía. La astronomía es algo tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Desde que el ser humano llega a ponerse mirando para arriba y dice, madre, ¿esto qué es, no? Además sin contaminación lumínica por aquel entonces, cosa que es de agradecer. Y a partir de ahí, en determinados momentos, habrá un salto de calidad importante, ¿no? Por ejemplo, la llegada de la óptica, la llegada del telescopio, va a suponer toda una revolución. O más adelante, la fotografía, que va a captar más luz en las imágenes y se va a poder sacar más conclusiones, ¿no? O recientemente, la informática, la aplicación de la informática. Y quién sabe a dónde podremos llegar, ¿no? Y hemos venido a hablar de un eclipse de sol y todavía no he empezado a hablar ni de eclipses ni de sol. Vamos a empezar a hablar de sol. En un eclipse intervienen, vamos a decir, dos partes, ¿no? Por un lado el sol y por otro lado la luna, desde donde está el observador, que somos nosotros. Pero antes de empezar a hablar de eclipses, yo sí que quería hacer una pequeñísima referencia a qué son esas partes que intervienen, qué es el sol y qué es la luna, ¿no? El sol es una estrella. Es nuestra estrella,
es la referencia del sistema solar. Iba a decir que es el centro del sistema solar, pero como hay gente que sabe de matemáticas, me va a decir, no, no es el centro porque la órbita es elíptica y está en uno de los focos. Y digo, bueno, vale, pues entonces no es del centro, pero es una referencia, eso sí, ¿no? Entonces, el Sol es nuestra estrella, es la referencia del sistema solar. Los números están puestos a lo bruto, no vamos a discutir decimales, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, tiene alrededor de 4.600 millones de años y le quedan otros 5.000 por delante, ¿vale? Quiere decir que está más o menos a la mitad de su ciclo vital, la mitad de su vida, con lo cual en ese sentido podemos estar de momento tranquilos. Tiene un diámetro de 1,9 millones de kilómetros, que es una auténtica barbaridad para nuestra mente, pero que viene a ser, para que tengamos en cuenta, unas 109 veces el diámetro de la Tierra. Que no significa que sea 109 veces más grande, no, significa que el diámetro es 109 veces más grande, que es un concepto muy distinto, ¿vale? O sea, es enorme. Y la masa, con un montón de ceros por ahí arriba, que viene a ser 333.000 veces la masa de la Tierra. Es decir, también enorme en comparación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. Pero quizá no nos hagamos a la idea de lo que es el Sol, lo que supone el Sol en este sentido, ¿no? Pero si decimos que el Sol concentra el 99,86%, que ya está bien, de toda la masa del sistema solar, ahí sí que quizá nos damos cuenta ya de que estamos hablando de una cosa realmente grande, ¿no? Tiene magnitud menos 26,7. ¿Qué es esto de la magnitud? La magnitud es la forma, digamos, de decir si una estrella brilla mucho o brilla poco. Cuanto más baja sea la magnitud, más brillante es el objeto. Las estrellas que vemos a simple vista, dice la teoría que hasta magnitud 5 o magnitud 6 se pueden ver a simple vista. Ya puede ser un buen cielo, muy oscuro y el observador con muy buena vista, porque no llega para tanto. Pero las estrellas más brillantes suelen ser magnitud 0, menos 1, 1, a simple vista magnitud 2, 3 se pueden ver. Bien, pues de eso estamos hablando de una magnitud visual, es decir, lo que nosotros veríamos, de menos 26,7. O sea, una auténtica barbaridad. Tanta barbaridad que cuando se ve esa estrella que brilla tanto, no se ve ninguna otra. Porque las estrellas siguen ahí arriba, ¿eh? Lo que pasa es que no se ven. Pero tiene una magnitud también de 4,83. Esta es la magnitud absoluta. ¿Qué significa magnitud absoluta? Sin entrar en cuestiones técnicas, vamos a suponer que ponemos a todas las estrellas a la misma distancia y muy lejos. Pues eso es como se vería nuestro Sol, ¿no? Y nuestro Sol se vería de magnitud 4,83. Es decir, una estrella del montón poco brillante. ¿Por qué la vemos tan brillante? Porque está muy cerca. ¿Cómo de cerca? Lo pone ahí abajo, a 150 millones de kilómetros, que para una estrella es muy cerca. Es muy cerca porque su luz tarda en llegar a nosotros aproximadamente 8 minutos y 20 segundos, ¿vale? Y la siguiente estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, está como a 4 años luz. El Sol tarda 8 minutos, de la siguiente estrella tarda 4 años. ¿Vale? Quiere decir que para que tengamos un poco en cuenta también de lo que estamos hablando, ¿no? La temperatura en el Sol hace mucho calor, 5.500 grados aproximadamente, en su superficie, ¿vale? En media. ¿Y de qué está compuesto el Sol? Pues prácticamente de hidrógeno y helio. Afortunadamente, porque para que la estrella funcione, básicamente se trata de una fusión nuclear en que convierte átomos de hidrógeno en átomos de helio, y eso libera una gran cantidad de energía. Seguro que os suena aquello de E igual a mc cuadrado. Pues imaginaos esa velocidad, la cantidad de energía que es la que nos da luz y la que nos da calor a todo el sistema solar, ¿vale? Como digo, quedan 5.000 millones de años de vida, con lo cual no tenemos que preocuparnos porque se acabe la energía en el Sol. Quizá debamos preocuparnos de cuidar nuestro planeta, que eso sí que va a ser más importante. Bien, y para terminar la parte del Sol, sí que quería que vierais también, pues un poco a escala de tamaños, que no de distancias, lo que estamos hablando, ¿no? El Sol, aquí estaría nuestra Tierra, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La Luna, la otra parte que interviene en el eclipse, ¿no? Aquí voy a ser todavía mucho más escueto. Está aquí al lado, la Luna está cerquita, está, vamos a poner de media unos 385.000 kilómetros, 364.000 kilómetros de media.
Los que tengáis un coche viejo igual le habéis hecho estos kilómetros ya, o sea que ya habéis ido hasta la Luna, ¿no? O se puede ir al menos, que ya es una distancia que ya podemos comprender quizá con nuestra mente un poquito mejor, ¿no? ¿Os acordáis de la magnitud que os decía? Pues esta, en su luna llena, la magnitud es de alrededor de menos 12,7. El Sol era menos 26, este es menos 12 y pico. Brilla mucho aún así. ¿Por qué? Porque está muy cerca, ¿vale? Y en cuanto al diámetro, alrededor de 3.500 kilómetros de diámetro, es decir, aproximadamente un 27%, la cuarta parte del de la Tierra. Y en cuanto a la masa, también con un montón de ceros, naturalmente, pero aproximadamente un 1,23% de la masa terrestre. Es decir, mucho más pequeña que nosotros. También, afortunadamente, porque si no, no sé cómo iba a acabar nuestra vida si la Luna fuera mucho más grande, ¿no? Por esto de la atracción y demás. Bien, y ahora sí, vamos a hablar ya un poco de eclipses. ¿Qué es un eclipse? Bueno, pues vamos a decir lo primero, que el eclipse es un fenómeno de ocultación. Estamos viendo algo y dejamos de verlo, ¿no? Y depende de la perspectiva. Sobre todo, por eso es importante donde estemos, ¿no? Intervienen el Sol y la Luna porque se da desde nuestra posición la feliz circunstancia de que son prácticamente iguales en diámetro aparente. Hemos visto que en sus dimensiones son muy distintas, ¿verdad? Que el Sol es enorme y que la Luna es mucho más pequeña. Sin embargo, aparentemente son similares, de alrededor de medio grado de arco. ¿Y qué es medio grado de arco? Pues si ustedes salen, ¿no?, en una luna llena preciosa de estas bajas, cualquiera de ellas, de lobos, de lunas, de sangres o de como se llamen, y dicen, uy, qué grande es la Luna, ¿no? Pues a lo mejor aparentemente no es tan grande. Basta con estirar, fijaos, el brazo, y con el dedo meñique habremos tapado la Luna. Esa que vemos tan grande aparentemente la habremos tapado. Y nos sobra, porque con el dedo estirado el meñique viene a cubrir aproximadamente 1 minuto de arco. O sea, 1 grado de arco, perdón. Y esto, la Luna estamos hablando de medio grado, así que no tendríamos problema para taparlo. Lo digo porque la perspectiva también a veces nos engaña, ¿no? Y como digo, esa feliz circunstancia se debe a que el Sol es mucho más grande que la Luna, aproximadamente 400 veces más grande, pero también está 400 veces más lejos. Entonces, gracias a eso, pues se producen estos fenómenos, ¿no? Principalmente hablamos de eclipses de Luna y de eclipses de Sol. Cuando la situación es en un eclipse de Luna, siempre en luna llena, estamos viendo la Luna y dejamos de verla, que la alineación es Sol-Tierra-Luna, en ese orden, y al revés, en el eclipse de Sol, que es en luna nueva, estamos viendo el Sol en este momento, es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra, y por tanto dejamos de ver el Sol, que es lo que va a pasar aquí el año que viene, ¿no? ¿Son frecuentes los eclipses? Pues sí y no. Es decir, todos los años hay eclipses, pero se localizan en posiciones muy concretas. La zona geográfica es muy limitada. Entonces, hay eclipses, pero no siempre en el mismo sitio, con lo cual, pues, lo que tenemos el año que viene es un fenómeno más que extraordinario, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen también de otro socio nuestro, de Chema Fernández, de un mosaico de cómo se desarrolló un eclipse lunar, ¿no? Un eclipse lunar, como digo, y sin entrar tampoco en mucho detalle, puede ser total o parcial. Penumbral, que es el de abajo, es cuando no llega a tocar la sombra. La penumbra simplemente se oscurece un poquito, pero quizá, bueno, desde luego es el menos vistoso y tampoco tiene mayor interés en lo que ahora nos ocupa, ¿no? Pero el eclipse total de luna básicamente es, si desde donde estamos, el concepto total y parcial es sencillo, si desde donde estamos se tapa por completo es total, y si no, es parcial. Tampoco tiene mayor complicación, que es lo que nos pasa también con los de Sol, ¿no? Si la Luna tapa todo el disco solar, pues es total. Si tapa una parte, pues es parcial. Y hay un fenómeno también, que es el anular, que veis ahí en el medio, y que digamos, la causa es exactamente la misma que en un eclipse total, solo que el disco de la Luna no llega a tapar por completo, por tamaño aparente, al Sol, y entonces queda por fuera, digamos, visible una parte del Sol. Y eso se debe, como digo, a que tanto el Sol como la Luna son
aparentemente del mismo tamaño, pero no son exactamente del mismo tamaño, y luego las órbitas son elípticas, no circulares, y a veces está un poquito más cerca y a veces está un poquito más lejos. Entonces, dependiendo de la coyuntura, pues podemos encontrarnos con situaciones como esta. En la historia los eclipses han tenido su importancia, han sido realmente importantes. Hay 1000 ejemplos. Yo me voy a algunos de los más conocidos, ¿no? Nos ponemos en el año 385 a.C., el 28 de mayo, y entre lidios y medos, que llevan en guerra, son 6 años o una cosa así, de repente se hace de noche, a mitad del día. ¿Y qué interpretan? Vamos a dejar de pegarnos, vamos a llegar a un acuerdo de paz, que esto no tiene buena pinta. Y así llegaron a la paz, ¿no? Nos vamos ya mucho más adelante. En julio de 1939, y esto es un dato de otro compañero historiador y también socio de las Asociaciones de Astronomía, Ricardo Chao, en la batalla de Simancas, en 1939, hay un eclipse, no es total, pero es casi total, y de alguna forma se interpreta como una señal divina que va, digamos, a ayudar a que Ramiro II venza, en este sentido también, a los musulmanes, ¿no? Pasamos adelante. En este caso, un eclipse de luna, no de sol, quizá el más conocido de todos, ¿no? Es el eclipse de Colón. Resulta que el 29 de febrero de 1504, Cristóbal Colón amenaza a los indígenas arawak de Jamaica por el eclipse. ¿Y por qué? Pues porque habían hecho una serie de barrabasadas, iba a decir, de cosas que a lo mejor no debían hacer, y entonces los indígenas se hartaron y dijeron, pues ya nos damos comida. Y les estaban pasando canutas, la verdad. Y entonces Colón, que sabía de astronomía, porque si no, no podría ser navegante, los navegantes necesitaban saber de astronomía, sabía de que iba a ocurrir este eclipse. Y les amenazó diciéndoles tal que, pues, mi Dios se va a enfadar como no nos deis de comer y va a volver la luna roja, porque un eclipse total de luna se vuelve de color rojizo, como habéis visto. Y así fue. Pasó el eclipse y, por fortuna, pues los indígenas dijeron, por si acaso, vamos a darles un poco de comer, ¿no? Y ya quizá el más especial y muy cercano a nosotros, el del experimento de Eddington en 1919, en el que se confirma experimentalmente la teoría de la relatividad de que el Sol, el campo radiatorio del Sol, interfiere en la luz, la desvía en las estrellas más próximas, ¿no? Es decir, quizá el eclipse de Sol más conocido. Pero vamos a hablar de otras fechas que nos pillan también muy de cerca. Mirad, en el año 1905 tuvo lugar el último eclipse visible desde León ciudad. El 17 de abril de 1912, el último visible desde tierras leonesas, ¿no? Al fin y al cabo, desde la provincia, sobre todo en Cacabelos, que ahí estuvo la expedición del Observatorio Astronómico Nacional, y hubo también científicos franceses. Las crónicas de la época son chulísimas, ¿no? Imaginaos 1912 llegar a Cacabelos con todo el instrumental. El tren llegaba donde llegaba y luego mueven carruajes, cómo están los caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una referencia de la vanguardia de Tomás Solá, que es una de las instituciones en astronomía de la época. Él estuvo en el barco de Valdeorras, no estuvo en Cacabelos, pero está relativamente cerca, y él cuenta cómo se va a ver en Barcelona, de forma parcial en este artículo, pero también habla de la importancia de León. Porque este eclipse, además, no se tenía claro si iba a ser total o no iba a ser total. Y pues él cuenta también un poco la idea, ¿no? Es decir, que desde 1912 hasta el año que viene, en esta provincia no ha habido más eclipses totales de Sol. Fijaos si es algo, vamos a decir, extraordinario. Pero aún más. Ayer me preguntaban en un medio, oye, ¿y cuándo va a ser el próximo total de Sol? Ostras, ni puñetera idea. En internet está todo. Está todo lo que está. Esto, si estaba, yo no lo encontré. Los eclipses se pueden predecir, pero claro, hay que saber cómo. O hay que saber cómo, o hay que saber al teléfono al que llamar, ¿no? Entonces, en mi caso, decidí llamar a Esteban, que es una referencia en la astronomía amateur en España, y le llamé. Además, le llamé esta mañana y le dije, oye, échame una mano, que no soy capaz de encontrar esto, y seguro que alguno me pregunta y así me adelanto. Y aquí está, ¿no? ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse total de Sol visible desde León ciudad a partir de 2026?
Pues fijaos, el 4 de octubre de 2480. Yo creo que no vamos a estar aquí ninguno. No hay problema, porque va a haber uno casi total antes, el 17 de noviembre de 2180. No pinta bien, ¿no? Bueno, pero antes todavía tenemos un anular. 27 de febrero de 2082. Que cada uno haga sus cuentas. Lo decía Pepe al principio. Yo cuando llegué al Instituto Padre Isla, en el año 95, nos hablaban de los eclipses y demás, y dijeron, pues va a haber uno en el 99, desde Francia, y no sé qué, y tal y cual. Y el próximo de total de sol desde León Ciudad va a ser el 12 de agosto del 2026. Y desde entonces tengo esa fecha grabada a fuego, y he dado por saco con esta fecha hasta más no poder. A Paul lo tengo aburrido con el puñetero eclipse, que además dice, como se nuble, digo, te mato como se nuble. Pero, quiero decir, imaginaos en el año 95, hace 30 años, a un chaval de 14 años pensando en el 2026. Esto estaba muy lejos, pero ya está aquí, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que todo llega y que va a ser una cosa, como veis, tan extraordinaria que merece la pena vivirla, ¿no? Sino también está la opción de ir a conocer los eclipses en otros lugares, porque esta es otra. Aquí va a haber mucha gente, porque los eclipses mueven mucha gente de todos los sitios. León está prácticamente ya con el 100% del alojamiento, de gente que va buscando eclipses, ¿no? En esta sala, José Luis, por ejemplo, ha disfrutado de 3 eclipses de sol, que ha ido a buscarlos. Luego nos contará la experiencia. Yo no he visto ningún eclipse de sol total, pero todo el que lo ha visto dice que es francamente sobrecogedor, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, ¿verdad? Pues luego lo comentamos. Con lo cual, resulta que el eclipse que tenemos el 12 de agosto de 2026, desde León Ciudad, desde nuestra casa, es algo para aprovechar, ¿no? Pero vamos a ponernos en contexto. Entramos en un año, el año que viene, en 2026, en el marco de lo que se ha llamado, lo que hemos llamado el trío ibérico de eclipses. Porque coincide que va a haber 3 eclipses muy importantes en el territorio español, ¿no? Por un lado, el primero total, el 12 de agosto de 2026, en esta franja que veis aquí, esta es la franja de totalidad que se llama, es decir, es desde donde se va a ver el eclipse total, ¿vale? Luego en 2027 hay otro eclipse total, el 2 de agosto, que este nos pilla lejos, pero bueno, está también en Andalucía, no se descarta excursión también para verlo. Y luego en 2028 tendremos por aquí también un eclipse anular, es decir, nos juntamos en 3 años con una situación tan importante que hasta el propio gobierno ha montado una infraestructura interministerial para dar cobertura a todo esto, pero que ha movilizado no sé cuántos ministerios, parecido a lo que se moviliza para un campeonato del mundo de fútbol y cosas de estas. Quiero decir que no es ninguna tontería, ¿verdad? Estamos en un eclipse de sol, por tanto. Recordamos que era cuando la luna se situaba entre el sol y la Tierra. ¿Dónde se va a ver este eclipse en 2026? Pues se ve, vamos a decir que en toda esta franja. En toda esta zona se va a ver. Y en esta línea que vemos aquí gris es donde se ve en su totalidad. Es decir, Siberia, Alaska por ahí arriba, Groenlandia, Islandia y nosotros. O sea que de todo el planeta estamos en una situación más que privilegiada. Y además, dicho también muy a lo bruto, cuanto más al norte y más al oeste, mejor se ve. Más alto estará también el sol, ¿no? Y bueno, si atiende uno a las estadísticas, Galicia, Asturias, la cuestión de las nubes también puede ser un poco problemática. Para nosotros quizá también, ¿no? Pero quiero decir que toda esta zona donde estamos nosotros nos convierte en un lugar privilegiado para ver este eclipse. Esta es la franja de totalidad, como digo. Y esta línea azul se llama línea de centralidad, es el lugar donde se ve durante más tiempo en la totalidad. Estamos muy, muy cerquita de esa línea, lo cual nos convierte en un sitio, insisto, más que privilegiado, ¿no? ¿Cómo se va a ver el eclipse en León? Pues tal que así. Estos son datos del Instituto Geográfico Nacional, que es el organismo ministerial competente en astronomía, a través de datos del Observatorio Astronómico Nacional y demás. Si queréis datos concretos con minutos y segundos, el inicio, esto es hora local, hora civil,
El inicio del eclipse será a las 19:32 y 39 segundos. Pongo los segundos dependiendo de donde hayan tomado la referencia, ¿no? Pero bien, 7:30, el inicio de la totalidad, que es lo que quizá más nos interesa, a las 8:28. Un minuto más tarde el máximo. Termina la totalidad a las 8:30. Es decir, tenemos 2 minutos aproximadamente, minuto 45 de totalidad, y el eclipse finalizará hacia las 9:20. Y por horas, desde las 7:20 más o menos, vamos viendo cómo va avanzando y cómo el Sol va desapareciendo por la acción de esa luna que se va interponiendo, hasta que a las 20:29 y no sé qué segundos se produce el máximo. Va a durar aproximadamente 1 minuto 45 segundos de oscuridad, de totalidad. Durante 1 minuto 45 segundos, que es mucho tiempo para un eclipse total, se va a hacer de noche. Y eso va a ser una experiencia, insisto, única, que merece la pena, desde luego, vivir. Y esto es, en versión acelerada, gracias a Paul, que me lo ha sacado, porque yo soy un zoquete, esto es un simulador de cómo se va a ver, evidentemente acelerado, este eclipse. Tachán, tachán. Esto es spoiler, ¿eh? Claro, todo esto que vamos a ver en un minuto son pues sus horas. La luna seguirá su curso, irá abandonando por delante del Sol, o sea, a su paso volverá a dejar el Sol visible. Nosotros aquí estaremos ya cansados de ver el Sol y diremos ya marchamos. Y desde aquí, para ver otra cosa igual, insisto, hasta el 2480. Vale, lo más importante del día de hoy, las precauciones. ¿Puedes dar para atrás? Sí. Preguntan, el mapa en el que sale la franja de todo. Sí. Me pregunta, ¿desde Italia se puede ver solo desde donde aparece esa franja? ¿La puedes señalar? Aquí se acaba. Ahí se acaba por tiempo, porque el sol se pone. El Sol se pone y ya no aparece. Entonces, él llega hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Se acabó? La luna ya no. Bien. Decía, precauciones. Mirar al Sol no es ninguna broma, ¿vale? Nos puede hacer mucho daño a la retina, con lo cual es importante tomar precauciones. ¿Qué precauciones? Pues mirad, lo más importante es nunca mirar al Sol directamente. Ni a simple vista, ni con aparatos, por prismáticos o lo que sea, ¿no? Nunca a simple vista. Siempre utilizando los filtros adecuados. Tengo por ahí atrás en la cazadora, luego lo enseño, unas gafas como estas, que es un soporte de cartón, que es lo ideal para verlo. Comúnmente, de hecho, se llaman gafas de eclipse. Esto que se ve aquí es un filtro especial en la que se puede ver el Sol sin ningún tipo de problemas, ¿vale? No utilizar, evidentemente, gafas de sol. Las gafas de sol para esto no nos sirven. Pero tampoco negativos de fotos, radiografías, cristales ahumados. Vamos a intentar evitar eso. Y vamos a intentar utilizar estas gafas de sol. Quienes utilicen aparatos ópticos, quienes utilicen telescopio, saben bien que los filtros de los telescopios no pueden ir al ocular, que se calientan demasiado, ¿no? Tienen que ser filtros que vayan ya directamente sobre el tubo. Otra forma de verlo también es por proyección. Pero es quizá un poquito más farragoso, ¿no? Es decir, proyectar la imagen del Sol, pues por ejemplo, con un espejo plano. Si lo hemos tapado todo con papel y dejamos un pequeño agujerito, eso va a pasar la imagen a un sitio donde estemos, al techo o a una imagen, una pared en la sombra o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a mí la experiencia me dice que es mucho más cómodo poner las gafas de cartón encima, que insisto, luego las busco y para que las podáis ver. Y es mucho más cómodo para todos. Pero insisto, esto es lo más importante de hoy. No podemos mirar directamente al Sol. Vale, más información. Como digo, se han quedado 50.000 detalles en el tintero y es un tema lo suficientemente amplio para que pudiéramos estar aquí días hablando, ¿no? Pero si tenéis interés en ver cosas del eclipse, aparte de que en Internet hay cantidad ingente de documentación, yo me permito seleccionar 3 lugares sencillos, fáciles, donde podemos encontrar información sobre estos eclipses, ¿no? El eclipse, sobre todo el que nos toca el año que viene.
Uno del Instituto Geográfico Nacional, eclipses.ign.es. Incluso hay un libro sobre eclipses en PDF y bueno, con todo esto que hemos hablado y muchas más cosas, entrando en más ámbito que merece la pena conocer, ¿no? Otro, eclipsespain.es, que es la página que se ha creado desde la Federación de Asociaciones Astronómicas y la Comisión Nacional del Eclipse, con información también actualizada. Y por último, esta que no sé por qué demonios me sale más grande, pero que va a ser casualidad, que es la página de la Asociación Leonesa de Astronomía, donde va a haber información evidentemente actualizada de todo lo que tenga que ver con el eclipse y sobre todo también de toda la actividad que hacemos, que va mucho más allá del eclipse, en este 40 aniversario en el que estamos, donde están también todas las revistas, donde podéis encontrar también un podcast que se hacía de astronomía, que se llamaba Órbita Leo, que uno de sus autores también, Antonio, está por aquí. Quiero decir que es un sitio en el que merece la pena entrar y dedicar un rato a cacharrear, que será más que interesante, ¿no? Y ya para terminar, y que nadie se vaya de aquí sin saber esto. El 12 de agosto de 2026, a partir de las 7:30, que nadie se olvide de estar en algún lugar en que se vea el sol. Obligaos todos. Paso lista el día 13. A ver quién ha ido y quién no. Pregunta que es muy habitual. ¿Y dónde vamos a ver el eclipse? Aparte de que habrá sitios más o menos adecuados y demás, es muy sencillo. Si se ve el sol, es más que suficiente. Lo digo porque en algunos sitios o en algunos foros hay gente que mezcla conceptos y habla, no, hay que evitar contaminación lumínica y no sé qué. Sí, pero eso es para otras cosas, no tiene que ver con el sol. En este caso, si se ve el sol, en la terraza de mi casa se ve fenomenal, ahí se vería perfectamente el eclipse. Claro, si vamos a buscar hoy dónde está el sol, en agosto no va a estar ahí, ¿eh? Pero si vamos unos días antes, un par de días antes, no va a ser exactamente ahí, ya sé que me van a decir que no, me están haciendo así con el dedo, pero va a ser muy próximo, ¿vale? Entonces, quizá eso, unos días antes, donde se vea el sol, ese día, si no se nubla, esperemos que no se nuble, pues ahí podemos ver el sol, ¿vale? Así que 12 de agosto de 2026, salvad la fecha, que todo el mundo esté en algún sitio en el que pueda ver el sol, a partir de las 7:30 de la tarde y por descontado, en la totalidad, justo antes de las 8:30. Para que les paséis, mira, para que mientras la gente pregunta por si las queréis pasar, esta aparentemente tan sofisticado cacharro, estas son las gafas de eclipse, ¿vale? No tiene más. Y esta es una buena foto, Rafa. Esta es una buena foto. ¿Dónde se compran? Pregunta. Vale, espera que ahora pongo las de ver, que si no estamos, si no mal. Bueno, se pueden poner, estas gafas se pueden poner encima de las estas, de las normales. Pero si alguien lleva lentillas estará más cómodo. ¿Dónde se compran las gafas? Pues es una muy buena pregunta. Paul, ¿qué les digo? Bueno, en la asociación tendremos también, ¿vale? Gafas para ello en su momento. Hay muchos sitios por internet. Yo siempre recomiendo que nos aseguremos de que están homologadas, ¿vale? Lo único, que hay mucha gente que vende muchas cosas y bueno. No es un producto caro, ¿eh? Bueno, evidentemente a medida que se vaya acercando el eclipse va a ir subiendo bastante, ¿no? Pero no sé qué puede costar esto, 1,5 €, 2 euros, 3 euros, bien, 3 euros. Y creciendo y cuando más nos acerquemos más, ¿no? Pero quiere decir que es lo suficientemente, vamos a decir, asumible. Os invito a que las probéis aquí y si alguien ve algo, mal asunto. Porque si es para que nos filtre la luz del sol, si vemos aquí algo, mal asunto, ¿no? Pero si vamos a cualquier establecimiento, cualquier óptica relacionada con astronomía o con óptica, es decir, en cualquier sitio, vamos a decir que parezca normal, dicho así a lo bruto, pues no debería haber problema. Si vemos una página china de no sé qué, pues igual también, ¿eh? Pero no sé. Nosotros las hemos pedido a través de la federación, ¿no? De la Federación de Asociaciones, que claro, evidentemente nos viene un trío de eclipses, pues hay que estar preparados, ¿no? Vale, eclipse anular, ¿vale? En un eclipse total,
la Luna tapa por completo el disco solar, ¿vale? La Luna, en su movimiento alrededor de la Tierra, la órbita es elíptica. Entonces, unas veces pilla más cerca y otras veces pilla más lejos. Y el Sol lo mismo, unas veces pilla más cerca y otras veces más lejos, dicho así, ¿no? Entonces, generalmente no, cuando el eclipse total, el disco de la Luna tapa por completo el del Sol, ¿vale? Pero, por perspectiva, si la Luna está más cerca, por ejemplo, no va a llegar a tapar por completo el disco solar. Y se va a ver como si fuera total, pero la Luna se queda corta y sobra un cachito por alrededor, concéntrico. Eso es lo que se está viendo. Por eso se llama anular, porque parece un anillo. Es decir, la diferencia entre esto y esto es que la Luna no es lo suficientemente grande, aparentemente, para tapar todo el Sol. Se utiliza a nivel científico siempre. Yo no me he querido meter en eso. He puesto el ejemplo, el más, vamos a decir, paradigmático quizá, ¿no? Que fue este del año 1919. Con ese se comprobó experimentalmente que la teoría de la relatividad de Einstein era cierta. Y ahora se siguen haciendo multitud de experimentos y se van a hacer en todos los sitios. Ya hay expediciones científicas mirando. Mira, nosotros aquí en León hemos tenido contactos de Universidad de Washington, que van a venir aquí también, en este caso por una cuestión más de formación. Pero, por ejemplo, hemos tenido visita de Hawái, ¿no? Eran de varias universidades, era un grupo de investigación que se llama Sherpas, no sé qué, me parece que era, Wayne Sherpas, creo que era el nombre, y que se dedica, lo lideraban desde Hawái, se dedican a ir de eclipse en eclipse, precisamente haciendo ciencia, buscando experimentar cosas, ¿no? Y estuvieron en León para ver si era el sitio idóneo para ellos. Quiero decir que cuestiones científicas de estas hay de todo tipo y cada vez más. Ellos están hablando en este caso, la corona solar, es lo de menos, pero quiere decir que la respuesta corta, sí, se utiliza y se utiliza científicamente. Lo que pasa es que nosotros aquí, lo que yo quería transmitir era, más allá de eso, que mola. Más cosas. Pues mira, eso te contesta mejor Pepe, que lo tiene mucho más estudiado que yo, ¿no? Pero sí te puedo decir que la astronomía se estudia desde antes. Desde todas las civilizaciones antiguas estudian astronomía. Nosotros bebemos del mundo grecolatino, más greco que latino en astronomía, ¿no? Si se me permite. Pero ya entonces ya vemos ejemplos de cuestiones de astronomía. Eran capaces de calcular el radio de la Tierra, por ejemplo. O no, la distancia Tierra-Luna, este tipo de cosas que dices tú, coño, ¿cómo lo hacían? Lo hacían. Y lo de los eclipses, lo mismo. Fueron capaces de predecirlos, ya había tablas. Lo que pasa es que los navegantes, en este caso, tenían que saber astronomía. Tú ten en cuenta que antes metías a un paisano en un barco, entraba en alta mar, ¿y ahora qué? No hay sonar, no hay GPS, no hay nada. ¿Qué hay? Hay estrellas. Y con las estrellas van marcando el rumbo. Es más, tenían afortunadamente desde el hemisferio norte la estrella polar que les servía de guía, porque no se mueve en el cielo, ¿no? Dicho así prácticamente, ¿no? No se mueve. Entonces esa me va marcando el norte y yo voy siguiendo eso. Y por eso, cuando se iban hacia el sur y dejaban de ver la estrella polar, ¿qué pasaban? Lo que me decía mi madre, que pierdo el norte. Pues esto pasaba. En esta simulación vamos a ver esa corona solar. Que claro, esto está acelerado. Imaginaos esto, ¿no? Entonces va la Luna llegando al Sol y llega un momento en el que veremos como una especie de resplandor. Ese es el momento, ¿no? Ese es el momento. Claro, ese es el momento aquí, que esto no es un momento, es un par de minutos. Tiempo. Minuto 45 aproximadamente aquí, sí. Hay gente que bueno, como hizo José Luis en esos tres, que fue a buscarlos, ¿no? Hay gente que va buscando de eclipse en eclipse. Incluso ya hay gente que da un paso más, ¿no? Porque, ¿qué pasa si vas a ver un eclipse? Pues nosotros vamos a estar en casa, ¿vale? Pero vemos el eclipse y se nubla. Pues nos quedamos sin eclipse. Hay gente que ya hay vuelos charter que van por encima de las nubes para verlo desde
desde por encima de las nubes y que nos denube. Esto está pasando ya hace tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias.